Nuestro tema de hoy es: no te desanimes por el camino. Nuestro texto está en Números 21, verso 4. Dice la palabra de Dios: Después partieron del monte de Ur, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo de Israel salió animado de Egipto, contento que iba a su nueva tierra, a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dado desde muchos años atrás. Le había prometido a Abraham. Y el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto por 400 años, y el pueblo clamaba por un libertador. Dios les manda el libertador, Moisés, y el pueblo sale contento, alegre de Egipto, va en camino por el desierto. Pero al pasar los años, al pasar los días, el pueblo se empezó a desanimar por el camino. Perdió la fe, perdió la mirada de llegar a la tierra prometida. Y se empezó a desanimar. Salieron contentos, con júbilo, alegres, porque iban a una tierra que fluye leche y miel. Pero al pasar de los días, el pueblo se desanimó por el camino. Se empezaron a apartar del enfoque de la meta que llevaban de llegar a la nueva tierra. Se empezaron a apartar de ese enfoque, de esa meta. Se empezaron a olvidar cuál era el plan que Dios tenía para ellos, de darles su tierra. Dice el texto que el pueblo se desanimó por el camino. Ya iban en camino, eran libres, pero por el camino el pueblo se empezó a desanimar. Y nosotros nos pasa eso muchas veces. Comenzamos las cosas de Dios muy animados, muy contentos, muy alegres, gozosos. Pero al pasar de los días, los años, nos desanimamos por el camino. Pasamos tiempo dentro de una congregación, pero al pasar de los días, los años, nos empezamos a desanimar. ¿Y qué es el desánimo? El desánimo es estar cansado, desfallecer, rendirse, fallar, quejarse, débil, flojo, apagado, miedoso. Todas estas cosas, esta serie de cosas le empezó al pueblo de Israel a entrar a su corazón. Todas estas cosas empezaron a entrarle a su corazón, a su mente. Empezaron a tener temor, a desfallecer, a debilitarse. Y se desanimó. Y el desánimo es una estrategia del enemigo para desanimar al cristiano, al pueblo de Dios. Es una estrategia del enemigo que él usa para desanimar al pueblo de Dios y no llegar a su meta. Es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Se desanimó por el camino. Y qué difícil es hacer el trabajo, la obra de Dios al cual hemos sido llamados. Pero al pasar de los días, nos desanimamos por el camino. Ya no queremos seguir. Llegó el desánimo. Llegó la flojera, la pereza. Llegaron todo este tipo de cosas y nos desanimamos. Y el pueblo se desanimó por el camino. Cuando estamos desanimados, todo nos parece mal. No sentimos ánimo para trabajar en el servicio, en la obra de Dios, buscar de Dios. No sentimos ánimo de acercarnos a Dios. No sentimos esa pasión de estar cerca de Dios porque hay desánimo. Números 21, 5 dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo se desanimó y empezó a murmurar.
hablaron más de Moisés y de Dios. El pueblo desanimado, desconcertado, triste, débil, desanimado completamente, empezó a quejarse de Moisés y de Dios. Todo cuestionaban. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para venir a morir en este desierto? No hay pan, no hay agua. Y lo que nos dan, el alimento es muy liviano, este pan es muy liviano y tenemos fastidio. Cuando el pueblo empieza a quejarse es porque el desánimo ha llegado a su mente y ha bajado al corazón. Llegó a la mente el desánimo y de la mente bajó al corazón. Y cuando baja el corazón, toda la persona, todo el ser se desanima y desanima a otros. Otros desanimaron y decidieron ya no seguir. Se desanimaron por el camino. Y esto sucede en la vida cotidiana. Muchas personas, jóvenes, adultos, dejaron sus proyectos. En lo secular sucede lo mismo. Dejaron su escuela, sus estudios, su carrera. Dejaron cosas importantes. No llegaron a la meta porque se desanimaron por el camino. Por cualquier situación, por cualquier problema, no se cumplió, no se llegó a la meta. Mi plan, mi futuro se desvaneció, no llegamos a la meta. Tenía planes, había planes, pero al pasar los días, los años, nos desanimamos por el camino. Y empezamos muy animados, que íbamos a cruzar el colegio, una carrera, muy animados. Pero al pasar del tiempo, los días, nos desanimamos. Y el pueblo de Israel dejó de buscar de Dios, perdió la fe. Dejó de buscar de Dios y acercarse a Dios, perdió la fe. Por eso es que se desanimó. Ya no le cantaba a Dios, ya no adoraba a Dios, ya no tenía reverencia a Dios. Se desanimó. No había oración, no había palabra, no había ayuno. Y cuando no está desanimado el pueblo, es porque no hay oración, no hay búsqueda, no hay consagración. No se consagra a la persona, no busca de Dios, no se acerca a Dios. No hay un tiempo de intimidad con Dios. Está fría, está separada de Dios. Y eso es lo que hace que el ser humano, que el cristiano se desanime. Porque no haya nada de Dios. No hay búsqueda, no hay palabra. No hay alimento espiritual para poder sobrevivir en medio del desánimo. Y una persona así está completamente separada de Dios. Está completamente separada de Dios porque está desanimada, está desconectada de Dios. No está conectado al Espíritu de Dios. Hay una barrera, hay un bloqueo que bloquea lo espiritual, lo divino, lo sagrado. Por eso llega el desánimo. El pueblo de Israel se quejó que no había pan ni agua y menospreció el pan que Dios les daba. Dios les daba el pan del cielo. Dios les daba el alimento del cielo. Les daba su comida. De día la nube que hiciera sombra, de noche la llama que les alumbraba. Los tenía cuidados, porque era su pueblo. Era el pueblo de Dios. Pero el pueblo se empezó a desanimar y se empezó a quejar. Ahora muchos menospreciamos el pan que Dios nos da, la palabra de Dios. Por eso no hay acercamiento a Dios, porque menospreciamos las cosas de Dios.
menospreciamos su palabra. No hay fe. Y la fe viene por el oír la palabra, por escudriñar la palabra, por dirigir la palabra, digerirla, viene porque uno la vive, uno la cree, se acerca a Dios, oye la palabra, eso le produce fe. Y cuando no hay nada de esto, pues el pueblo está frío, separado de Dios, su fe está muerta, no hay nada que haga acercarse a lo sagrado, a lo espiritual, porque no hay nada de Dios. Y el desánimo es una arma de Satanás para desanimar al cristiano de sus proyectos, sus metas, y que no llegue a la meta. Y debemos reflexionar en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal. Debemos reflexionar qué estamos haciendo mal. ¿Cuál es la área donde estoy desanimado? ¿Por qué estoy así, frío, vacío, alejado de Dios? Tenemos que reflexionar. Tenemos que darnos cuenta que estamos en el lugar equivocado. Nehemías 4:6 dice la palabra: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Los muros, las murallas de Jerusalén estaban tiradas, destruidas, en ruinas, solo había escombros. Ahora era tiempo de reconstruirlas, restaurarlas, levantarlas. Y ahora son construidas hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando el pueblo está desanimado, no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de servir, porque está desanimado. Y el pueblo de Israel, cuando estuvieron animados, con ganas, con deseo de construir los muros, la casa de Dios, construyeron los muros hasta la mitad, cuando hubo ánimo. Pero una vez comenzaron los problemas, las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó. Se dejaron desanimar por otros. Empezaron a oír cosas negativas. Empezaron a oír cosas de otros pueblos, de otros gobernantes. Y se empezaron a desanimar. Comenzaron a decir que no tenían fuerza, que era mucho el escombro, y dijeron que no podían edificar. Estaban desanimados. Es mucho el escombro. Es mucho la fuerza que se necesita. Es mucho el escombro. No podemos edificar. Estaban desanimados. Una vez llegando el problema, la carga se volvió más pesada. Llegaron las pruebas. Desanimados y con pruebas, la carga se hace más pesada. Por eso, cuando estamos en una situación así, un hijo de Dios, una hija de Dios, dejamos las cosas de Dios a medias. Se quedan a medias porque hay desánimo, no hay deseo, no hay ganas, no hay actitud. Y el cristiano no debe estar desanimado, porque tiene el poder de Dios, tiene la autoridad de Dios, tiene la unción de Dios para caminar firme en las cosas de Dios y no estar desanimado. El desánimo es una arma de Satanás que usa para que el cristiano se desanime. ¿Cuántos ministerios abandonados hay por el desánimo? Están a medias, están abandonados. Porque hay desánimo en el pueblo. Y tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que correr de ahí. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Esdras 10:4 dice: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Si hemos caído en el desánimo en alguna área de nuestra vida,
Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que esforzarnos. Dice el verso, levántate, que es tu obligación. Esfuérzate, nosotros vamos a estar contigo. Levantémonos y reconozcamos nuestro desánimo y levantémonos en fe. Tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, en fe. No permitamos que el Señor tenga que utilizar las serpientes para hablarnos a nuestras vidas. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios y contra Moisés, que Dios tuvo que castigarlos con mordeduras de las serpientes. Los castigó por desobedientes, por blasfemar, por hablar mal de Moisés y de Dios. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir aquí? Se quejaban, siendo que ellos, el mismo pueblo, pedía a Dios que los libertara y pedían por un libertador, y ahora le reclaman. Números 21, 6 y 7 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y mucho pueblo murió. Mucho pueblo de Israel murió por causa de las mordeduras, porque Dios los castigó por desobedientes, por rechazar a su líder y rechazar a Dios mismo. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios y nos rebelamos a su palabra, hay una rebeldía, viene juicio de Dios. Viene un juicio de Dios. Viene un juicio de Dios a nuestra vida. Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir y edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Mientras estaban dormidos, desanimados, no hubo ni iniciativa ni deseo de trabajar. Está desanimado el pueblo, está desanimada la nación, no hay deseo, no hay ganas de trabajar. Tuvieron que despertar los padres de hogar, los jefes de hogar, los sacerdotes, los levitas, para trabajar en la obra. Tuvieron que despertar. Alguien tiene que despertar. Alguien tiene que despertar en tu congregación donde está apagado. Alguien se tiene que levantar y ponerse en la brecha y hablarle al pueblo, predicarle al pueblo que es tiempo de levantarse, que es tiempo de salir, que es tiempo de levantarse en el nombre de Jesús y dejar el desánimo, dejar todo eso que nos oprime, eso negativo. Al que se desanima se expone a la muerte espiritual. El que se desanima se expone a la muerte espiritual. Está muerto espiritualmente, separado de Dios. Llega al grado de renunciar a la fe. Se retira de las cosas de Dios por completo. Está desanimado. Se retira por completo de las cosas de Dios. Renuncia a su fe. No quiere saber más de Dios. No quiere saber nada de Dios. Renuncia a su fe. Debemos acercarnos a Dios para que Él se pueda acercar a nosotros. Nosotros debemos que venir a Dios para que Él pueda acercarse a nosotros. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, tú que estás desanimado, tú que estás apagado, tú que estás ahí frío, tibio. Despiértate y levántate, que Cristo te alumbrará. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir en ruinas. Y hoy la iglesia se ha acostumbrado a vivir así, desanimado. Porque el pueblo desanimado está en ruinas, hablando espiritualmente. No hay nada
espiritual. No hay algo de una relación del Espíritu de Dios con el ser humano. Están en ruinas, separados de Dios. Y Dios quiere levantar al desanimado. Solo tiene que obedecer su palabra. Dios quiere levantarlo. Dios quiere un pueblo animado. Aviva. La iglesia debe estar avivada. Mientras la iglesia duerme, el enemigo trabaja para desanimarnos. Mientras la iglesia está dormida, está en su materialismo, en sus cosas que son a su favor, está materializada completamente. Está dormida la iglesia. Mientras la iglesia duerme, el enemigo trabaja para desanimar. Y desanimados no cumplimos con el llamado de Dios. Lo que Dios nos ha dado no cumplimos porque estamos desanimados de las cosas de Dios, de las cosas sagradas. Y desanimados no cumplimos con el trabajo, con la labor, con tu llamado. Nehemías 1:4. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El pueblo de Israel le llegó a la primera prueba. Tenían los muros a la mitad. Sanbalat, gobernador de Samaria, se enojó tanto porque edificaban los muros. Se enfureció. Se oponía a que no se construyera nada, que se quedara en ruinas, tirado. Se enfureció tanto porque construían los muros de Jerusalén. Alguien se va a enojar contigo también porque haces la obra de Dios, el llamado de Dios. Te va a querer desanimar. Alguien te va a querer desanimar. Puede ser tu familia, en tu congregación. Alguien puede desanimarte. Y alguien te va a querer desanimar. Esto le pasó al pueblo de Israel. Sanbalat empezó a desanimar al pueblo, que no edificaran. Números 2, 19, 20 dice: por lo cual los oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Mira, los despreciaron porque edificaban. Los despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? El rey no quería ni que construyeran. Ahora le dice: se están rebelando contra el rey. ¿Qué es lo que están haciendo? Verso 20, lo que dijo Nehemías. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Eso es lo que tiene que tener el pueblo de Dios. Convicción, seguridad, decisión. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, Él nos levantará, Él es nuestro protector, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro capitán. Con Él nos levantaremos y edificaremos. Está el respaldo de Dios, está la ayuda de Dios, pero tenemos que confiar en Él y venir a Él. A Nehemías solo le preocupaba una cosa, era reconstruir la casa de Dios. Esto es lo que le preocupaba a Nehemías: reconstruir la casa de Dios, el templo de Dios, los muros. Las palabras de Jesús en su oración deben ser una motivación para cada uno de nosotros. En Juan 17:4, el Padre manda a su Hijo a la tierra a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Y ahora el Hijo le contesta al Padre. Dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. A lo que me mandaste he terminado la obra. He acabado la obra que me diste que hiciese.
La he terminado. Jesús terminó. Nosotros vamos en el caminar. Vamos por el camino aún. De Jesús también murmuraron. Los fariseos lo cuestionaban. Hablaban mal de él. Lo querían desanimar por el camino. Y le decían tantas cosas a los fariseos. Les decían: expulsas los demonios por Belcebú. Señor, reprenda al diablo. Demonios sean expulsados por la sangre del Cordero, por la sangre que vive, que derramó en la cruz. Por eso son expulsados los demonios. Pero a Jesús le decían que por Belcebú. La reconstrucción del muro y levantar las puertas significa protección para su gente. Levantar los muros de Jerusalén significaba protección para la gente, para el pueblo, para las familias. Era protección, porque muchas naciones querían destruir al pueblo de Israel. Los atacaban, les hacían tanta cosa, los robaban, les saqueaban, los maltrataban, los oprimían. Y levantando los muros era protección para el pueblo. Debemos proteger las ovejas que Dios nos ha encargado que las cuidemos. Debemos protegerlas, amarlas, porque Dios nos las ha encargado. Dios ha encargado a las ovejas. Tenemos que poner protección divina, protección de lo alto, oración, ayuno, ruego, lamento. Eso es protección para el cristiano. Para construir los muros, ellos tuvieron que pasar muchas pruebas. Para construirlos, tuvieron que pasar muchas pruebas. Nehemías 4. Cuando los enemigos de los israelitas ven que el muro va subiendo, dicen: subiremos y los mataremos y detendremos la obra. Mira lo que pensaban los enemigos de Israel. Lo que decían. Miraban que el muro iba subiendo, que estaban edificando. Estaban enojadísimos, molestos. Subiremos y los mataremos y detendremos la obra. Que no crezca la obra, que no crezcan los ministerios, hay que detenerlos. Pero dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desánimo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando Nehemías ve que están levantando contra ellos, les da espadas, lanzas, y les dice: no teman. Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas, sus casas. Peleen, luchemos, que vamos a ganar, que no estamos solos. Cristo va con nosotros. Él nos va a sacar de esto. Él nos va a sacar de esta situación y venceremos en el nombre de Jehová. El pueblo es valiente. Tiene las armas listas día y noche y sigue construyendo. No suelta las armas. Día y noche sigue construyendo. Sigue edificando, no duerme, día y noche trabajando para terminar la obra. No suelta las armas, no las suelta. No les importó las amenazas de los que se oponían a la construcción. No les importó lo que dijesen. Ellos se pusieron en la brecha y construían. Aunque llegara la prueba, la lucha, pero la iglesia debe seguir caminando. Jerusalén estuvo en ruinas 152 años. Mira cuánto año, 152 años en ruinas. Destruida la ciudad. Tanto año. Y cuando tuvieron deseo de trabajar, en 52 días construyeron toda la ciudad. Cuando hubo ánimo,
cuando hubo deseo, cuando hubo iniciativa, en 52 días construyeron toda la ciudad. No nomás los muros, toda la ciudad, porque toda la ciudad estaba en ruinas. Y toda la ciudad fue construida en 52 días. Ahora hay seguridad en el pueblo de Israel. Está construida la ciudad, están levantados los muros, hay protección, han hecho la obra, han hecho el trabajo de Dios. Los cristianos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos poner protección, seguridad, protección divina en nuestra vida. Hay que levantar los muros que están en ruinas en nuestras vidas. ¿Cuáles pueden ser? El desánimo, la tristeza, la enfermedad, la escasez, la ira, la contienda, la altivez, el orgullo. Todos esos muros, todas esas ruinas tienen que ser quitadas y reconstruir nuevas, cambios nuevos, mentalidad nueva, corazón nuevo, y levantarnos en el nombre de Jesús. Nehemías se paró en la roca que es Cristo. Tú tienes que pararte en la roca que es Cristo. Tú tienes que caminar en la roca que es Cristo. Tú tienes que andar con Cristo en todo tiempo. Nehemías se paró en la roca que es Cristo. Tuvo visión, tuvo firmeza, se paró firme, tuvo iniciativa, tuvo decisión. Nehemías tuvo ánimo para trabajar y era valiente. Dios quiere gente valiente, gente que sí le crea a Él, que le busque a Él, que sea valiente, que aunque venga la prueba, la lucha, el problema, el cristiano sigue caminando. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, se conoce en las pruebas, en las luchas. Porque el cristiano, aunque le venga la prueba, la lucha, confía en Dios, que Él puede librarlo, que Él puede sacarlo, que Él es su capitán, su abogado para sacarlo de cualquier situación. Y Dios necesita gente valiente, gente entregada, que diga: heme aquí, estoy dispuesto, yo lo hago, yo voy. Yo me paro en la brecha, ayudo a construir. Dios quiere restaurar al desanimado, quiere darle nuevas fuerzas, quiere darle nueva visión, revelación, le quiere dar dones, talentos, ministerios. Pero tiene que haber una búsqueda, una consagración, salir del desánimo, salir de aquel conformismo, de aquellas ruinas, para que Dios pueda hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Isaías 53:3 dice la palabra de Dios: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas, fortaleced las manos cansadas. Nehemías nunca perdió su identidad por el desánimo. Se paró firme, confiaba en Dios, amaba la obra de Dios, confiaba en Dios y amaba la obra de Dios. Tenemos que amar la obra de Dios, el trabajo de Dios, a lo que Dios nos ha llamado. Nehemías estaba triste por la condición que estaba Jerusalén. Estaba triste porque Jerusalén estaba en ruinas. No había nada. Ya no se adoraba, ya no se buscaba de Dios. Se había perdido la ley, ya no se predicaba la palabra, ya no se enseñaba, ya no había sacrificios, ya no había un acercamiento a Dios. Y la ciudad en ruina literal, tirada a los muros, escombros. Y Nehemías eso le entristecía. Se ponía triste en la condición que estaba Jerusalén.
Nehemías sabía muy bien que tenía que darle cuentas a Dios. Cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Tú le vas a dar cuentas a Dios por lo que Él te ha encargado hacer. Nosotros también debemos tener claro que vamos a darle cuenta a Dios por lo que Él nos ha encargado, por lo que el llamado que tenemos, le vamos a dar cuenta a Dios. Cada uno, nadie se va a escapar, todos vamos a compadecer en el Señor, ante el tribunal de Cristo. Nos van a pasar lista. Sanballat era gobernador de Samaria y los gobernadores de otras regiones vecinas se oponían a los planes de los judíos para levantar los muros de la casa de Dios. Sanballat, gobernador de Samaria, y otras ciudades vecinas se juntaron y se oponían que se levantaran los muros, porque sabían que era la casa de Dios, el pueblo de Dios, y odiaban al pueblo de Dios, no lo querían ver destruido, y se oponían. Siempre va a haber oposición, donde quiera que andes. Siempre se va a oponer el enemigo para lo que tú haces, para tu llamado. Va a haber prueba, va a haber lucha, pero dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que la tengan en abundancia. Con Cristo somos más que vencedores. Él venció en la cruz, resucitó y vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y si Él venció, nosotros venceremos. Con el poder de Dios debemos avanzar al frente en medio de las pruebas, de las luchas. Debemos avanzar en medio de estas situaciones. Esto que pasa hoy no debe preocupar al Hijo de Dios. Es una alerta para que nos acerquemos a Dios. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, en la actualidad, esta pandemia, lo que está ocurriendo en el país, en el mundo entero, no debe preocupar al cristiano. No debe preocupar al Hijo de Dios. Debe ser una alerta para que nos acerquemos a Dios, para que le busquemos a Dios, para que podamos acercarnos a Él. Esto está escrito en la Biblia, que sucederán estas cosas. Esto nos debe dar alegría al cristiano, porque estamos ya más cerca de su venida. A los israelitas les abrió el mar, el Jordán, y pasaron en seco. Tenemos que llegar a la meta con Cristo. Vamos en el camino. No nos desanimemos en el camino como el pueblo de Israel se desanimó por el camino. Él te abre camino donde no hay. Él te abre camino. No te desanimes. No te amedrentes. Levántate en el nombre de Jesús. Dios quiere que su pueblo sea obediente y que hagamos el trabajo que Él nos mandó a hacer. Quiere un pueblo obediente, entregado, apasionado por Él. Al pueblo de Israel, lo que se les enseñaba era acercarse a Dios. Eso era lo que se les enseñaba al pueblo de Israel, que se acercasen a Dios y que guardaran sus mandamientos y que los cumpliesen. Esa era la enseñanza. Guardar los mandamientos y que se cumpliesen, que los vivieran. Eso era lo que se les enseñaba al pueblo de Israel, que vivieran los mandamientos. Lo que Moisés les dejó, la palabra de Dios. Que había un Dios a quien darle cuentas. Ellos lo sabían y usted y yo lo sabemos, que hay un Dios a quien le vamos a dar cuenta. No te desanimes por el camino. Camina en fe. Ya vamos a llegar a la meta. Ya falta poco. Estamos cerca.
No desmayemos. No nos desanimemos. No dejemos que otros nos desanimen. No pongamos oído a lo negativo que otros tienen. Dice la palabra de Dios en Juan 14:1, que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No te turbes en medio de estos problemas, de este caos, de estas enfermedades que están sucediendo, que están saliendo. Que no se turbe vuestro corazón. Cree en Él. Y no tengas miedo. Estamos protegidos con la sangre de Cristo. Por eso es muy importante que todos los días te encomiendes al Dios verdadero, a Jesucristo. Con Cristo somos más que vencedores. Él tiene cuidado de sus hijos. Nos cuida como la niña de sus ojos. Somos el pueblo de Dios. Su iglesia que Él compró con precio de sangre. No somos cualquier persona, cualquier oveja. Somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios, para hacer el llamado, la obra que Dios nos mandó a hacer. No te desanimes por el camino. Vamos caminando, todos vamos caminando. No nos desanimamos. No permitamos que el enemigo venga y nos meta cosas, ideas que nos desanimen. Sigamos adelante caminando. El cristiano, el Hijo de Dios, debe pararse en la roca que es Cristo. No debe temer a cualquier circunstancia. Con Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga.